Hace 5 años que murió mi esposo, y desde entonces pensé que ya me había acostumbrado a la soledad. Me llamo Irina Sergeyevna, tengo 52 años, y mi vida se había convertido en una rutina silenciosa. Despertar cada mañana, preparar café, sentarme sola en la cocina y enfrentar otro día vacío. La casa era demasiado tranquila. A veces, el silencio parecía pesar más que cualquier tristeza. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Ese cambio tenía nombre, Dima. Mi yerno, de 38 años, era un hombre alto, fuerte y siempre atento. Trabajaba como jefe de departamento en una gran empresa, mientras mi hija Sveta pasaba gran parte de su tiempo en viajes de negocios por Europa. Ella era ambiciosa, dedicada a su carrera, y rara vez estaba en casa. Por eso, Dima comenzó a visitarme con frecuencia. Venía 3 o 4 veces por semana para ayudarme con cosas pequeñas, cambiar bombillas, preparar estanterías, cargar bolsas pesadas o arreglar cualquier desperfecto. Irina Sergeyevna no puede vivir así en la oscuridad, decía sonriendo mientras instalaba nuevas luces. Yo, agradecida, siempre le preparaba comida casera. Llévate estas albóndigas. A Sveta también le encantan. Y gracias. Su comida siempre es la mejor. Nuestra relación parecía completamente normal, cercana, cálida, casi como la de madre e hijo. Hasta aquel sábado. Dima había venido a reparar una repisa de la cocina. Mientras él trabajaba, dejó su teléfono en el sofá de la sala. De pronto, comenzaron a llegar varios mensajes seguidos. Solo quería llevarle el teléfono, eso me repetí. Pero cuando miré la pantalla, vi el nombre del remitente. Sveta. Mi hija. Sin querer, mis ojos se posaron en el mensaje. Cariño, perdóname por rechazarte tan bruscamente ayer. Me quedé congelada. No debería haber seguido leyendo. Pero lo hice. Eres demasiado grande, me asusta. Mi corazón dio un vuelco. Otro mensaje apareció. Y con esa resistencia tuya, simplemente no puedo soportarlo. Sentí calor en el rostro. Era una conversación íntima. Algo que jamás debí ver. Mis manos temblaban mientras apagaba rápidamente la pantalla y llevaba el teléfono a la cocina. Dima, te llegó un mensaje. Él tomó el móvil, miró la pantalla, y su expresión cambió de inmediato. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante, ambos entendimos. Él sabía que yo había leído. Y yo sabía que él sabía. Una tensión extraña llenó el aire. Y le prepararé café, dije rápidamente, intentando romper el silencio. Dima no comentó nada, pero desde aquel momento, algo cambió entre nosotros. Una línea invisible apareció. Esa noche, después de que se fuera, no pude dejar de pensar en lo que había leído. Demasiado grande. Resistencia. Intenté convencerme de que era absurdo. Yo tenía 52 años. Era su suegra. Pero mi mente no obedecía. Cada vez que volvía a verlo, algo dentro de mí reaccionaba diferente. Ya no veía solo al esposo de mi hija. Comencé a notar sus hombros anchos, sus brazos fuertes, la seguridad que transmitía. Y, por más que me avergonzara admitirlo, mi cuerpo recordaba aquellas palabras. Después de 5 años de viudez, una parte de mí seguía siendo mujer. Una mujer que extrañaba el calor masculino. Una semana después, Sveta me llamó. Mamá, tengo que viajar a Europa por 2 semanas. ¿2 semanas? Sí. Francia y Alemania. Y me preocupa que Dima se quede solo. Sentí un leve nudo en el pecho. Entonces dijo algo inesperado. ¿Por qué no dejas que se quede contigo unos días? Así tú tampoco estarás sola. Mi respiración se detuvo. Debí negarme. Debí hacerlo. Pero no lo hice. Está bien. Cuando colgué, permanecí sentada durante mucho tiempo, inmóvil. Sabía que aquello era peligroso. Muy peligroso. Esa misma noche, Dima llegó con sus cosas. Perdón por la molestia, Irina Sergeyevna. No digas tonterías. Esta también es tu casa. Preparé la antigua habitación de Sveta para él. Cenamos juntos. Conversamos como siempre. Todo parecía normal. Pero no lo era. Después de la cena, mientras lavaba platos,
Dima se acercó. Y yo puedo ayudar. Su mano rozó la mía por accidente. Fue un contacto mínimo. Pero sentí una descarga recorrer todo mi cuerpo. Me aparté rápidamente. Más tarde, acostada en mi cama, no podía dormir. Sabía que Dima estaba al otro lado del pasillo. Durmiendo cerca. Demasiado cerca. La primera noche pasó sin incidentes. La segunda también. Pero en la madrugada del tercer día, desperté con sed. Salí de mi habitación para beber agua. Entonces lo vi. La puerta de la habitación de Dima estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Debería haber regresado. Pero no lo hice. Me acerqué lentamente. Miré dentro. Y contuve la respiración. Dima dormía profundamente, apenas cubierto, con el cuerpo descubierto bajo la tenue luz. Su figura era imponente. Real. Demasiado real. Mi mente gritaba que me detuviera. Pero mis pies avanzaron. Un impulso oscuro, prohibido, me empujó hacia adelante. Sin pensar, extendí la mano. Y en ese instante, mi vida comenzó a cambiar para siempre. Mis dedos temblaban mientras permanecía de pie junto a su cama. Dima dormía profundamente, ajeno a la tormenta que ocurría dentro de mí. La tenue luz nocturna dibujaba cada contorno de su cuerpo, revelando la fuerza de su juventud de una manera que me dejó sin aliento. Nunca debía haber entrado. Nunca debía acercarme. Pero después de tantos años de vacío, mi soledad parecía haber vencido a mi razón. Con el corazón golpeando con violencia contra mi pecho, dejé que mi mano rozara suavemente su abdomen. Su piel estaba caliente. Firme. Mi respiración se volvió irregular. Aquel simple contacto fue suficiente para despertar en mí emociones que creía enterradas para siempre. Recordé los mensajes de Sveta. Las palabras que no dejaban de perseguirme. Demasiado grande. Demasiada resistencia. Mi mano descendió apenas un poco más, impulsada por una mezcla de curiosidad, deseo y locura. Entonces lo sentí. Y mi respiración se detuvo. La realidad era aún más impactante de lo que había imaginado. Mi cuerpo entero se estremeció. Me aparté de inmediato cuando Dima se movió ligeramente en sueños. Salí de la habitación casi corriendo, cerrando la puerta con cuidado tras de mí. Ya en mi cama, permanecí sentada durante horas, incapaz de dormir. ¿Qué había hecho? La culpa me consumía. Pero junto a ella, también había algo más peligroso. Deseo. A la mañana siguiente, apenas podía mirarlo a los ojos. ¿Durmió bien, Irina Sergeyevna? Preguntó con su habitual sonrisa tranquila. Sí, claro. Pero mi voz sonó insegura. Pasé todo el día alterada. Y por primera vez en años, me descubrí frente al espejo observándome como mujer, no como madre ni viuda. Me duché con esmero. Elegí un perfume suave. Saqué del fondo del armario una bata negra, delicada, que mi difunto esposo me había regalado años atrás. Cuando me miré en el reflejo, vi a una mujer que aún conservaba parte de su atractivo. Quizás no era joven, pero seguía viva. Esa noche, cuando Dima llegó del trabajo, noté de inmediato su reacción al verme. ¿Acaba de ducharse? Sí, hacía calor. Su mirada vaciló por un segundo. Lo suficiente para que lo notara. Durante la cena, me senté a su lado en lugar de enfrente. Conversamos. Bebimos. Y lentamente, el ambiente comenzó a cargarse de una tensión imposible de ignorar. Permití pequeños gestos. Una pierna cruzada. Una bata ligeramente caída sobre mi hombro. Una cercanía calculada. Dima intentaba mantenerse correcto, pero su incomodidad lo delataba. Hoy se ve diferente. ¿Diferente? En nada, olvídelo. Pero yo sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Aquella noche, me acosté dejando la puerta de mi habitación entreabierta. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría delatarme. Pasó la medianoche. Escuché pasos en el pasillo. Luego silencio. Un silencio largo. Intenso. La puerta se abrió lentamente. Abrí los ojos. Dima estaba allí. De pie junto a mi cama.
Su expresión era seria, cargada de una mezcla de deseo y conflicto. Anoche, sentí que estuvo en mi habitación. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Lo sabías? Sí. Guardó silencio unos segundos. Y hoy necesitaba saber si realmente me deseaba, como yo la deseo a usted. Sus palabras destruyeron el último muro de contención. Mi bata se deslizó lentamente mientras me incorporaba. ¿Tú qué crees? Fue suficiente. No hicieron falta más palabras. Dima se acercó con cautela, como si aún me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. Después de 5 años de soledad. Después de semanas de tensión insoportable. Lo tomé de la mano. Y crucé la línea prohibida. Aquella noche cambió todo. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, volví a sentirme deseada. Volví a sentir calor. Pasión. Vida. Sin embargo, junto al placer llegó una verdad dolorosa. Ahora entendía perfectamente por qué mi hija había escrito aquellos mensajes. La intensidad de Dima superaba cualquier expectativa. Su juventud, su energía, su fuerza, eran abrumadoras. Aún así, no retrocedí. Porque, pese a la culpa, una parte de mí se negaba a volver a la soledad. A la mañana siguiente, desperté junto a él. Miré su rostro dormido y una oleada de emociones me atravesó. Culpa. Vergüenza. Deseo. Arrepentimiento. Pero también una verdad aterradora. No quería que terminara. Esto no debe volver a pasar, susurré más tarde. Lo sé. Pero ambos mentíamos. Porque esa misma noche volvió a ocurrir. Y la siguiente también. Durante el día, seguíamos siendo suegra y yerno. Normales. Respetuosos. Pero por las noches. Éramos hombre y mujer. Vivimos así durante semanas. Luego meses. Mi hija seguía viajando sin sospechar nada. Y nosotros continuábamos atrapados en aquella relación secreta. Sin embargo, con el tiempo, mi cuerpo comenzó a resentirlo. Yo tenía 52 años. Dima, 38. Su energía parecía inagotable. Lo que al principio me devolvió la sensación de juventud, poco a poco comenzó a agotarme físicamente. Dolores musculares. Cansancio extremo. Noches sin descanso. Hasta que una mañana simplemente no pude levantarme de la cama. Tenía fiebre. El cuerpo destrozado. Dima, alarmado, me llevó al hospital. El diagnóstico fue claro. Agotamiento severo. Estrés físico. Necesitaba detenerme. Mientras regresábamos a casa, Dima condujo en silencio, lleno de culpa. Pero en mi interior, comprendí algo aún más profundo. No solo estaba poniendo en riesgo mi salud. También estaba destruyendo todo lo que quedaba de mi conciencia. Y lo peor. Es que aún no sabía cómo detenerme. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el deseo y la culpa. Después de mi visita al hospital, intenté convencerme de que aquello debía terminar. Mi cuerpo había llegado a su límite. Pero el verdadero agotamiento no era físico. Era emocional. Cada vez que veía a Sveta sonreírme por videollamada desde otro país, sentía como la vergüenza me consumía por dentro. Ella confiaba en mí. Confiaba en nosotros. Y yo estaba traicionando tanto a mi hija como al recuerdo de mi esposo. Sin embargo, romper con Dima no era tan sencillo. Porque entre nosotros ya no existía solo pasión. También había una dependencia peligrosa. Durante 5 años viví vacía, sintiéndome invisible. Y Dima había llenado ese vacío de una manera que jamás imaginé. Su atención. Su cercanía. Su deseo. Todo eso me hizo sentir viva otra vez. Pero vivir no siempre significa estar en paz. 3 meses después de que nuestra relación secreta comenzara, el peso de la realidad se volvió insoportable. Entonces llegó la llamada de Sveta. Mamá, este sábado es el aniversario de la muerte de papá. Vamos juntos al cementerio. Sentí que el mundo se detenía. No estaba preparada. Pero acepté. Ese sábado, los 3 fuimos juntos. Dima condujo. Sveta iba en el asiento trasero, hablándome con cariño, completamente ajena a la verdad.
Cada palabra suya era como una herida. Cuando llegamos frente a la tumba de mi esposo, mis piernas casi no podían sostenerme. Miré su fotografía grabada en la lápida. Su sonrisa serena. Sus ojos. Y por dentro me quebré. Perdóname. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No solo lloraba por su ausencia. Lloraba por lo que me había convertido. Por haber cruzado una línea que jamás pensé posible. Sveta me abrazó con ternura. Mamá, papá querría verte feliz. Esas palabras me destruyeron aún más. Porque yo sabía que aquello no era felicidad. Era desesperación. Era vacío disfrazado. Después del cementerio, Sveta propuso algo inocente. Hace años que no nos tomamos una foto familiar. Vamos a hacerlo. Familia. Qué palabra tan cruel en ese momento. Fuimos a un estudio fotográfico cercano. El fotógrafo nos acomodó. Yo en el centro. Sveta a mi derecha. Dima a mi izquierda. Mi hija sostuvo mi mano con amor. Dima colocó una mano sobre mi hombro. Y entonces ocurrió. Mientras la cámara capturaba aquella imagen de familia perfecta, comprendí con brutal claridad la magnitud de mi traición. Sonreía para una fotografía junto a mi hija. Y junto al hombre con quien compartía la cama en secreto. Ese instante fue mi verdadero despertar. Cuando regresamos a casa, Sveta se despidió feliz, sin sospechar nada. Pero yo ya no podía seguir igual. Aquella noche, me senté sola en el sofá y observé la foto enviada por el estudio. 3 personas sonriendo. 3 personas unidas. Y una mentira insoportable escondida tras esa imagen. Cuando Dima regresó más tarde, intentó acercarse a mí. Pero di un paso atrás. No más. Él me miró en silencio. Irina Sergeyevna. No. Esto termina aquí. ¿Estás segura? Las lágrimas llenaron mis ojos. No puedo seguir destruyendo a mi hija, ni a mí misma. Dima comprendió. Quizás también sentía culpa. Quizás solo lamentaba perderme. Nunca lo sabré por completo. Lo único cierto es que esa noche pusimos fin a nuestra relación. No fue fácil. No dejamos de sentir. Pero elegimos detenernos antes de perderlo absolutamente todo. Poco tiempo después, Sveta y Dima comenzaron a enfrentar sus propios problemas matrimoniales. No por nuestra historia, sino por incompatibilidades que ya existían desde antes. Con el tiempo, su matrimonio cambió. Y yo aprendí a aceptar una verdad dolorosa. La soledad puede empujar a las personas hacia decisiones desesperadas. Pero ninguna necesidad emocional justifica traicionar a quienes amamos. Hoy sigo viviendo sola. Mi casa vuelve a ser silenciosa. A veces, demasiado silenciosa. Pero ahora entiendo algo que antes ignoraba. Es mejor enfrentar el vacío con dignidad que llenarlo con una culpa imposible de soportar. Aquella historia quedó como el mayor error de mi vida. Una cicatriz invisible. Un recordatorio de que incluso una sola decisión impulsiva puede cambiarlo todo para siempre. Y aunque nadie descubrió jamás nuestro secreto, yo tendré que vivir con él por el resto de mis días.